Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poder estar en esta noche de martes de estudio de la palabra del Señor. Gloria al Señor. En esta noche vamos a ver un tema bien interesante. El tema se llama Vivos para Dios. Dice que estamos vivos para Dios. Quiere decir que estamos vivos para Dios y también quiere decir que hay muertos para Dios. Pero nosotros somos de los que tenemos vida. ¿Por qué nosotros somos de los que tenemos vida? Porque dice la palabra del Señor que Cristo vino para darnos vida. Entonces, a todos nosotros, los que creemos en Cristo, tú, mi amiga y mi amigo que crees en el Señor Jesús, Él nos ha dado vida. Y nos ha dado vida para estar vivos delante de Dios. Dice el libro de Hebreos 9 que Dios ha limpiado nuestra conciencia para servir a un Dios vivo, para servirlo vivo. Vivos, como vivos de entre los muertos, como vamos a ver en esta noche. Aquí está el texto, mi amado. El texto es Romanos capítulo 6, versículo 13. De allí para todo lado de la Biblia vamos a estar con nuestro tema en esta noche, vivos para Dios. Mi amado, es muy importante el tema de esta noche. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros no servimos a Dios estando muertos. No podemos servir a Dios en la carne. Tenemos que servir a Dios estando vivos por la vida misma que Dios nos da a través de su palabra, como lo vamos a ir viendo en esta hora del estudio. Vamos a ver cómo vamos a tratar de ir lo más despacio que podamos, como siempre, y tú anotas los pasajes, los capítulos, versículos y los libros que vamos mencionando. Y así después le das un repaso al estudio y amplías más, porque esto es de nunca acabar. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6, que ahí es donde está nuestro texto, el versículo 13. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Oído, mi amado, dice que no hay que presentar los miembros de este cuerpo al pecado como instrumentos, dice, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ese es el tema. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice allá en el libro de Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Vamos a leer ese texto, hermanos. Realmente ese texto no lo tengo anotado. El que sigue es Juan 3:3. El Evangelio de San Juan, que conocemos así, capítulo 3, versículo 3. Dice 2:1 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Puedes anotarlo también, mi amigo, mi amiga, mis amados, para que luego podamos extender el estudio cuando tú le das una repasada. Entonces dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El texto áureo de Romanos 6:13 dice, lo que nos ocupa, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Como vivos. Si Él nos dio vida porque estábamos muertos, entonces tenemos que presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos. No pensar que todavía estamos muertos en delitos y pecados, sino que Él nos dio vida porque estábamos allí. Ya no estamos allí. Es lo que está diciendo el versículo 13. El versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
Porque ya no hay que presentar los miembros del cuerpo como instrumentos a la iniquidad, porque fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Fuimos rescatados, fuimos resucitados. Estábamos muertos, Dios nos resucitó y ahora tenemos una vida nueva, mi amado. Tenemos una vida nueva. Eso es lo que le quiso decir el Señor a Nicodemo. Allá en Juan capítulo 3, versículo 3. Juan, con el Evangelio de San Juan, como se le conoce, capítulo 3, el versículo 3 dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi amado, la única forma de poder ver el reino de Dios es naciendo de nuevo. Y eso no es una acción de nosotros, eso es una acción de Dios. Es una acción de Dios cuando tú escuchas el Evangelio. Hubo un momento en la vida de nosotros que escuchamos el Evangelio. Y es el Evangelio el que nos hace a nosotros nacer de nuevo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver. Pero el que nace de nuevo, entonces dice la palabra de Dios, que es una persona que se presenta ante Dios como vivo de entre los muertos. ¿Cómo nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos? Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que usa Dios para hacernos a nosotros nacer de nuevo? ¿Qué es lo que usa? Bueno, dice la palabra del Señor en vamos a ver qué dice. Hay dos versículos en Pedro que vamos a leerlos y otro en Santiago. Dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Vamos a leerte primera de Pedro capítulo 1 el versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección, oído, de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice aquí Pedro, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. No hay otra forma, mi amado, no existe otra forma. Cuando Dios le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo, tenía que ir Cristo a la cruz, tenía que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Una vez que el Señor resucitó al tercer día, ahora dice aquí el apóstol Pablo que nos hizo renacer por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era la forma, no había otra forma. La ley no podía dar nuevo nacimiento. ¿Por qué la ley no podía dar nuevo nacimiento? Porque la ley no podía justificar, la ley no podía santificar. La ley era nada más una añadidura para dar conocimiento de pecado. La ley era una añadidura para decirle a los israelitas que eran culpables y que tenían que hacer para poder estar bien delante de Dios hasta que viniera Cristo. Hasta que viniera Cristo. Dice Gálatas capítulo 3 que la ley es hasta Cristo. Pero venido ya Cristo, que es la fe, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Así que la ley era hasta Cristo, la ley no podía producir nuevos nacimientos. El único que puede producir nuevo nacimiento es Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oído lo que dice el apóstol Pedro, dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahora, dice el versículo 23 aquí mismo, primera de Pedro 1:23, dice así. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, dice,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi amado, la palabra de Dios, el Evangelio, es la que dice aquí el apóstol que nos hace renacer, siendo renacidos, volver a nacer. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Entonces el Señor le dijo que ese no era el nuevo nacimiento al que él se estaba refiriendo. El nuevo nacimiento al que yo me estoy refiriendo, le dijo el Señor a Nicodemo, es espiritual. Es espiritual, es nacer del agua y nacer del espíritu. Pero no del agua, mi amado, del río Jordán. No nacer del agua de ahí, de la piscina, ni del bautisterio que hay allí en los edificios. No es que le echen un poquito de agua y ya nació de nuevo, no. Nacer de nuevo, mi amado, es resucitar de entre los muertos. Es un cambio de vida total y absoluto. Lo que Dios hace en la vida de las personas que han nacido de nuevo. Nacer de nuevo es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es un cambio de todo, mi amado. Cuando uno nace de nuevo, cambia todo en la vida de uno. Cambia la forma de ver, cambia la forma de oír, cambia la forma de hablar, cambia la forma de actuar, mi amado. Cambia todo en la vida de una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido por la resurrección de Cristo y que ha nacido por el poder de la palabra de Dios. Cuando este nacimiento se lleva a cabo, mi amado, entonces hay un cambio. Es un cambio en la persona. No es meterse en el agua y salir del agua ya. Nací, acepté a Cristo, me bauticé, ya soy una nueva criatura. No, mi amado, eso no es. Es un cambio de mentalidad total. Es una resurrección total. Hay que nacer de nuevo. Cambiar de un estado a otro estado. Cambiar de un estado carnal a un estado espiritual. Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres espirituales 1000 por 1000. Hombres y mujeres espirituales 1000 por 1000. Ya no ver las cosas, mi amado, conforme al mundo, sino ver las cosas conforme al reino de Dios. Ver las cosas conforme a Cristo. Ver a Cristo sentado en lugares celestiales y nosotros con Él. Nosotros con Él, es poner la mira en las cosas de arriba, poner la mente en las cosas de arriba, donde está Cristo, el Evangelio, Cristo en los lugares celestiales, para la gloria del Señor. Con este respecto, mi amado, hay un versículo aquí también, otro versículo en el libro de Santiago. Hoy estamos echando mano de todo, porque ahora vamos a leer hasta Judas. Al libro de Judas, que muy poco hablamos de él, pero hablamos de él. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice en esta Biblia, dice, la Biblia Reina Valera, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Oído, mi amado, la forma de nacer. La forma de nacer no es con agua, ni es con aceite, ni es con oraciones. La forma de nacer es con la palabra. Dice el apóstol Pedro, la resurrección de Cristo, 1:3. Dice el 23, la palabra. Dice 18 de Santiago 1:18, dice Él de su voluntad. Oído, mi amado. Esto no, como dice allá en el libro de Hebreos, dice en el libro de Hebreos, esto no es del que quiere ni del que corre, esto es de Dios. Ninguno toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, dice Hebreos. Romanos 9 dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces dice aquí Él, ese Él aquí, mi amado, el versículo 18 es Dios. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas.
Mi amigo, mi amiga, quiero decirte en esta noche que nacer de nuevo no es ser religioso. No es andar en una religión, no es pertenecer a una religión. Nacer de nuevo no es pertenecer a una denominación eclesiástica. Nacer de nuevo no es eso. Nacer de nuevo no es ser religioso, andar con liturgias y andar con sacramentos y andar con no gustes, no comes, no toques. Mi amado, el nuevo nacimiento es un cambio absoluto y total de vida hacia Dios. Hacia Dios. Por eso el texto de Romanos 6:13 dice que estamos vivos para Dios. Vivos para Dios. Servimos a un Dios vivo. Nosotros no servimos a un Dios religioso, hermanos. La religión y la religiosidad, hermanos, se la inventó el hombre. Todas las liturgias y religiosas ceremonias se las inventó el hombre. Eso no estaba en el corazón de Dios, ni está. En el corazón de Dios lo que está es una nueva criatura. Una nueva criatura. Y las nuevas criaturas es Dios quien las hace renacer. Es Dios quien las hace nacer de nuevo. Por la resurrección de Cristo y por su palabra. No existe otra forma. Porque no la hay. Dice Santiago 1:18 otra vez. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias. Me gusta mucho como lo dice la Biblia NTV, Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice así, dice Santiago 1:18 en la Biblia NTV: Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Oído, mi amado, lo que dice 1:18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Oído, mi amado, dice que de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Por qué nosotros llegamos a ser su preciosa posesión? La posesión de Dios, lo más valioso, precioso que Dios tiene, es los que hemos nacido de nuevo. Es los que Dios ha resucitado de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Presentábamos los miembros del cuerpo al servicio del pecado. Pero un día le plació a Dios que escuchásemos el Evangelio. Y el Evangelio nos dio vida. Porque el Evangelio de lo que habla es de la noticia de Dios, del sacrificio de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo, eso es lo que nos anuncia el Evangelio. Eso es lo que nos anuncia la Biblia desde el principio hasta el final. Y un día que nosotros escuchamos que Cristo murió por nosotros en la cruz, que en la cruz del Calvario Dios nos declaró inocentes, que en la cruz del Calvario Dios cargó todos nuestros pecados sobre su Hijo, y nosotros creímos esa noticia a través del Evangelio, entonces Dios nos hizo la posesión más grande de Él. Su divina posesión, como dice el libro de Santiago 1:18, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Por qué nosotros llegamos a ser su valiosa posesión? Porque ahora servimos a Dios vivos, vivos de entre los muertos. Servimos a Dios vivos de entre los muertos. Gloria al Señor. Perfectos, podemos servir al Señor. Perfectos en Cristo. Tenemos una posición en Cristo que nadie nos la puede quitar, porque a Dios le plació que nosotros naciésemos por la resurrección. A Dios le plació que nosotros naciésemos por su palabra, y esta palabra nos da una posición delante de Dios, y esta posición que tenemos delante de Dios es vivos, vivos, gloria al Señor, de entre los muertos. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio. Dice
Efesios capítulo 1, vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos a leer esos dos versículos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oído, mi amado, estamos en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Por eso predicamos la palabra de Dios. Por eso predicamos el evangelio. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios actúa, mi amado, cuando nosotros la predicamos o cuando se predica la palabra, como dice aquí el apóstol. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor, mi amado. Porque cuando nosotros creímos el evangelio de nuestra salvación, que es la palabra de verdad, entonces se produjo en nosotros, dice la palabra, un sellamiento. Fuimos sellados. Un sello, mi amado. Un sello. Estaba leyendo por allí un comentario que dice que este sello es como la marca que ponen en el ganado. Los ganaderos dice que tienen unas marcas de su hacienda. Por ejemplo, vamos a ponerle una H. Esta marca es un hierro que tiene una H. Y lo agarran de una punta, lo comienzan a calentar al extremo y lo ponen en el animal que van a marcar. Entonces ese animal queda marcado de por vida hasta que se muera. Que tiene un dueño. Si alguien lo llegara a robar ese animal, rastrean esa marca y recuperan el animal. Algo así es lo que dice el comentario que leí, y es acertadamente lo que él dice, acertadamente. Mi amado, nosotros tenemos un sello. El sello que nosotros tenemos es el sello del Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos el evangelio de nuestra salvación, cuando nos fue anunciado, cuando le pusimos atención y cuando nosotros recibimos el evangelio, dice Efesios capítulo 1 que fuimos sellados. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida, el Espíritu que da vida, el Espíritu que da paz. El Espíritu que da gozo. Dice allá en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Y allí sigue la lista, Gálatas 5:22. Entonces, mi amado, ese es el sello que Dios nos ha dado, el sello de una nueva vida. El sello de una nueva vida. Cuando estábamos en la vieja vida, dice nuestro apóstol Pablo que éramos arrogantes, invivibles, mal hablados, que éramos pecadores, que cometíamos con avidez toda clase de impureza, dice el evangelio. Pero cuando el evangelio nos llamó y nos salvó, Dios nos selló con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos transformó en personas nuevas. Nos transformó, cambió nuestro modo de pensar, cambió nuestro modo de actuar, cambió nuestro modo de vivir. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo, mi amado, cambia nuestro modo de vivir. Cambia nuestro modo de vivir. Eso es lo que se refiere Romanos capítulo 6, que estamos vivos para Dios. Que estamos vivos para Dios, que ya no andamos como los demás que andan muertos en sus delitos y pecados, que andan muertos en sus concupiscencias, que andan muertos en su carne.
No, a nosotros el Evangelio nos ha dado vida. A nosotros la resurrección de Cristo nos ha dado vida y nos ha transformado para la gloria de Dios. Mi amado, este es el nuevo nacimiento que se refería el Señor cuando le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que quitarte toda esa religiosidad judía que tú cargas y ser una nueva persona, una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo en el Filipenses capítulo 3 que en cuanto a la ley él era fariseo. Aventajaba a muchos de sus contemporáneos siendo más celoso de las tradiciones de sus padres que ellos. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Tú lo puedes leer allí en el libro de Filipenses capítulo 3. Dice el apóstol: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, para ganar a Cristo. Así lo dice allí en el libro de Filipenses, mi amado. El apóstol Pablo era un religioso, vivía en una religión absoluta, sumergido en esa religión. Tal era la religiosidad del apóstol Pablo que él perseguía a la iglesia del Señor pensando que en su religión estaba haciendo lo correcto. Mira, mi amado, mira, Pablo perseguía a la iglesia y arrastraba a hombres y mujeres y allí en Hechos capítulo 8 dice que consentía en la muerte de Esteban, mataba también. Pero ella en su religión, él pensaba que estaba agradando a Dios. Estaba agradando a Dios. El otro día leí un libro que leí, dice que un papa en la Edad Media, hace más o menos 570 años, 530 años más o menos, dice que un papa, cuando estaba en su lecho de muerte, alaba a Dios y le dice: gracias a Dios que en la vida mía, como en este papado, he podido exterminar a más de 100,000 herejes. Mira, gente que piensa que matando a otros, y a los que mataba eran a los cristianos, eran los hijos de Dios. Mataba a los hijos de Dios, pero en su mente él creía que él estaba haciendo bien. En su mente él creía que estaba haciendo bien, matando a hombres y mujeres que profesaban leer la Biblia, que tenían un párrafo de la Biblia o que confesaban a Cristo como el Señor de sus vidas. Y como para ellos eso era sacrilegio, pecado malo, entonces los ponían a unos en la hoguera y a otros los guindaban de árboles. Y él mató a más de 100,000 de esos herejes que él llamó porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Mi amado, nacer de nuevo no es ser religioso. Nacer de nuevo no es tener una religión. Nacer de nuevo es tener un cambio de vida. Es un cambio de vida, una transformación completa de la vida de uno. Dice el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios capítulo 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente y múdense del nuevo hombre, vístanse, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nacer de nuevo es un cambio total y absoluto, mi amado, de mente para la gloria del Señor, porque es la única forma de estar vivos delante de Dios. Delante de Dios. Dice Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice aquí Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice el versículo 25. Aquí lo que nos ocupa, mi amado, ahora es la segunda parte del versículo. Dice: así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice el versículo 26, dice: para santificarla. Oído, mi amado, Cristo se entregó por la iglesia, dice, para santificarla.
habiéndola purificado, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mi amado, lo que purifica no es el agua. No es el agua. A ti te pudieron haber metido en una piscina, en un río, en el mar. Pudiste haber ido allá al Jordán y bautizarte allí donde se bautizó Jesús, donde lo bautizó Juan el Bautista. Eso no es, mi amado. El nuevo nacimiento y el lavamiento que nosotros obtenemos del nuevo nacimiento es por la palabra. Como lo dice aquí Efesios 5:26, para Cristo se entregó por la iglesia a sí mismo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mi amado, en el nuevo nacimiento nosotros tenemos que andar por la fe lavados. Tenemos que andar lavados, santificados en el lavamiento que nos da a nosotros la palabra. Es la palabra de Dios la que nos da a nosotros un constante lavamiento todos los días. Todos los días. Nosotros nos presentamos a Dios vivos de entre los muertos cuando nosotros estamos siendo todos los días lavados con la palabra, purificados con la palabra. Dice el versículo 28. Dice el versículo 27 más bien, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Oído, mi amado, Cristo murió en la cruz. Cristo murió por la iglesia en la cruz. Cristo la santificó. Cristo la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Oído, una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi amado, con ese propósito se entregó Cristo en la cruz. Mire, hermanos, la cruz es algo tan glorioso, pero a quien le dieron el explicar lo que sucedió en esa cruz es a nuestro apóstol Pablo. Nosotros del libro de Romanos a Hebreos podemos ver claramente, mi amado, la posición que nosotros tenemos delante de Dios como vivos, la forma en que tenemos que presentarnos delante de Dios todos los días. No es solo ahorita que escuchamos el mensaje de la palabra, ni el domingo que vamos a la congregación a estudiar la palabra. Es todos los días, mi amado. Todos los días nos presentamos delante de Dios sin mancha, sin arruga, sin contaminación, porque Cristo en la cruz se entregó por la iglesia y la lavó con el glorioso poder del evangelio. Fuimos lavados con la palabra, fuimos renacidos por la resurrección de Jesucristo. Estamos vivos delante de Dios, santos, sin arruga, incorruptibles delante de Él. Mi amado, esa es la forma de estar vivos delante de Dios. Y si así estamos nosotros delante de Dios, también así caminamos nosotros por este mundo, en esa misma posición que tenemos delante de Dios para la gloria de Dios. Nosotros somos luz de este mundo, mi amado, y somos sal de esta tierra. Nosotros somos cartas abiertas también para que la gente pueda ver a través de nosotros el cambio que Dios ha obrado en nosotros, el nuevo nacimiento que ha provocado el Espíritu Santo, la resurrección de entre los muertos que hemos tenido, porque Dios nos resucitó de los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos sido salvados por la gracia de Dios para andar en una nueva vida, en novedad de vida. Y nos presentamos delante de Dios todos los días como lo que somos, como nos presenta el Evangelio, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Hay otro versículo, mi amado, como les dije aquí en el libro de Judas. Hay un libro que se llama Judas. Está ya a la par de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, retrocedemos y allí está. Tú lo anotas y yo te lo leo.
Dice Judas capítulo 1, el versículo 25. Vamos a ver qué dice Judas 1:25. Dice así. Dice. Vamos a ver. El versículo 24 y 25, más bien. Yo apunté solo el 25, pero es el 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dice Judas 1:25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Oído, mi amado, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y presentarlos delante de su gloria, presentarlos delante de su gloria, con gran alegría. Presentarlos sin mancha, presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Por qué nosotros somos presentados sin mancha delante de Dios con gozo y alegría? ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo se ofreció por la iglesia. Y Cristo se ofreció para santificar a la iglesia, para purificar a la iglesia, para que la iglesia no tenga mancha, que la iglesia no tenga arruga, que la iglesia no tenga contaminación. Entonces dice el versículo 24 de Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Mi amado, es la única forma de estar vivos para Dios. La única forma de estar vivos para Dios y servir al Dios vivo es estar sin mancha delante de Dios. Estar sin mancha. Y esto lo logró Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue crucificado, lo logró. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni contaminación. Así nos presentamos delante de Dios, porque en la cruz Cristo lo hizo por ti, mi amiga. Cristo lo hizo por ti, mi amigo. Cristo lo hizo por nosotros, mis amados. Ahora podemos presentarnos delante de Dios sin mancha. Podemos presentarnos delante de Dios sin mancha. Mi amado, no podemos servir a Dios de ninguna otra forma. Si llegamos delante de Dios a servir a Dios con manchas, con pecado, con cargas del mundo, con vituperios del mundo, no podemos. A Dios se le sirve con una conciencia limpia. A Dios se le sirve creyendo que lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros es para nosotros. Gloria al Señor. Es para mí, es para ti. Y tenemos que vivirlo así, sin mancha. Yo sé que hay muchas personas, mi amado, ahorita en el mundo hay muchas personas que no pueden acercarse a Dios porque tienen una mala conciencia. Pero gloria a Dios, porque a los que Dios ha escogido, así como a ti y a mí, para escuchar este evangelio glorioso, nos presentamos sin mancha delante de Dios, porque en la cruz Cristo nos purificó, en la cruz Cristo nos lavó, en la cruz Dios hizo una obra perfecta para su gloria. Una obra perfecta hizo Dios, por eso podemos presentarnos sin mancha delante de Dios. Dice aquí en Primera de Pedro capítulo 4, dice Primera de Pedro capítulo 4 el versículo 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, oído mi amado, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo padeció en la carne por nosotros, vosotros también armados del mismo pensamiento, oído, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien ha padecido en la carne, ¿quién padeció en la carne? Cristo. Y como Cristo padeció en la carne, terminó con el pecado. Ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios como vivos de entre los muertos y con todos nuestros pecados perdonados. Dice la palabra de Dios en Efesios 1 que Dios perdonó todos nuestros pecados
en Cristo. Dice 2 Corintios 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, mi amado, como vivos de entre los muertos para servir al Dios vivo. No hay otra forma, solamente con una conciencia limpia, mi amado. Con una conciencia limpia, basados en la palabra de Dios. Por eso cuando oímos la palabra hay que ponerle atención a la palabra y vivir basados en el texto, en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. La palabra de Dios nunca deja de ser y nosotros tenemos que estar allí cimentados en ella. Dice Colosenses 1:23, si permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Esta es la esperanza que nos da el Evangelio. Esta es la esperanza que nos da la fe, que en la cruz Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos, como dice Hebreos 10:14. Hebreos 10:14 dice que Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos. El sacrificio es la ofrenda y con solo esa ofrenda, la de Cristo, el que padeció en la carne terminó con el pecado, quitó el pecado de en medio, el pecado que era un obstáculo para acercarnos a Dios. La gente de afuera, hermanos, le gusta mucho decir y hablar que son pecadores y que pueden presentarse a Dios como pecadores. Dios quiere que nosotros nos presentemos como vivos, como perdonados, como justificados, como santificados, como glorificados. Dios quiere que nos presentemos delante de Él vivos, porque ya Él hizo una obra perfecta por nosotros. Vamos a terminar con Tito 3:5, mi amado, porque hay que terminar. Mire, ya el tiempo, me pasé más bien del tiempo. Hoy no tengo aquí al policía cerca. Dice el 5, nos salvó. Tito 3:5 dice, nos salvó. Oído, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras de justicia, obras justas que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, por el cambio, por el nuevo nacimiento que nos ha dado el Espíritu Santo. Nos hizo pasar de muerte a vida, nos hizo pasar de oscuridad a luz, para la gloria de Dios. La regeneración, el Espíritu Santo nos regeneró, nos cambió, nos transformó, nos dio vida. Y hoy servimos a un Dios vivo con una conciencia limpia para la gloria de Dios. Servimos a Dios vivo. Mi amado, hay que terminar. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 7:15 en vivo en Facebook y en YouTube. También tenemos un lugar de reunión en Costa Rica, San José Centro, de las oficinas de AIA en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Declaro, mi amiga y mi amigo, para la gloria del Señor, que estamos presentándonos vivos hoy, mañana y siempre, delante de Dios, vivos de entre los muertos, bendecidos con toda bendición espiritual.